La paz del Señor sea con todos ustedes, amigos, hermanos, ¿cierto? En la fe. Nuevamente nos reunimos en el programa, ¿cierto? A hablar de las cosas del Señor, así que lo vamos a hacer con una oración para que Dios nos dirija y tome el dominio de todas las cosas. Nuestro hermano Marco, que me acompaña, Amén. nos guía entonces. Amén. Bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, en el santo nombre de Yahshua de Nazaret, Jesús el Mesías, Dios mío. Invocamos su nombre, Señor, en este lugar, Dios Todopoderoso. Rogando a usted, Dios mío, Señor, su presencia sobre nosotros, Dios mío. Sobre los que estén atentos, Dios mío, a oír, Señor, la palabra, Dios mío, que nos será impartida. Señor Dios Todopoderoso, para que todo lo que hagamos, Dios mío, sea dirigido por su Espíritu, Dios mío. Para que, Dios mío, Señor, sea quitado, Dios mío, todos los obstáculos espirituales, Dios mío. Y usted nos dé, Dios mío, la sabiduría, dé sobre su siervo, mi pastor, Dios mío, Señor, el entendimiento, las palabras precisas, Dios mío, para que sea alabado su nombre, Dios mío, Señor, para que nos acerquemos a usted, Dios mío, con un conocimiento distinto, Dios mío, para que aprendamos a adorarle, para que aprendamos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, Dios mío, porque usted es digno de la honra y de la gloria y de la alabanza limpia, pura de su pueblo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, rogamos la cobertura y protección y la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así sea, cierto, que el Señor nos ayude. Una vez más, cierto, con ustedes, hermanos, amigos. Ustedes saben que la motivación nuestra, como lo repito de tiempo en tiempo, es solamente compartir conocimiento de la palabra del Señor. Nosotros no, si ustedes se fijan, no pedimos ofrenda, no pedimos nada de eso. Gracias a Dios, hermanos de buena voluntad también, cierto, aportan al programa de nuestra institución y podemos hacerlo. Ya, pero decirles también que como a nosotros se nos abrió esta puerta de poder hablar del Señor y hablar de los misterios de la palabra, y que hay una congregación no menor también de apostólicos que nos ven, decirles que también esta balanza es para los dos lados, pues. O sea, nosotros tenemos la oportunidad, pero también otros tienen la oportunidad, sobre todo en internet hoy día, que uno escucha garabatos espirituales concernientes a la palabra, pésimas interpretaciones. Y no solo eso, sino que yo al menos he encontrado este último tiempo que con tanta facilidad le quitan el valor a los textos sagrados, ¿ya? Y eso es preocupante, eso es bien preocupante. Así que, bueno, uno les pide, ¿cierto?, el ruego, la oración, en especial a nuestros hermanos, ¿cierto?, de nuestra congregación, ¿cierto?, que nos apoyan con los ruegos, en especial con los ruegos, con la oración, ¿cierto? Y esperando que Dios añada a cada uno, ¿cierto?, de los hermanos el vigor, las fuerzas espirituales para poder transmitir este mensaje, ¿ya? Un mensaje donde exaltamos la palabra del Señor, ¿ya? Donde, no, claro, efectivamente nosotros damos una interpretación de ella, puede ser válida para algunos, válida o no, pero sanamente, nosotros sanamente estamos aquí, mis amigos, hermanos de la congregación que usted pertenezca. Ya no nos mire tan raro, porque en realidad no lo somos creyentes, creemos en la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, creemos que la palabra del Señor es verdadera, ¿cierto?, de comienzo hasta el fin. Creemos que no hay ninguna, ¿cierto?, cosa que el Señor no puede hacer, y por eso es que nosotros estamos aquí predicando la palabra. ¿Ya? Así que, bueno, en esta ocasión traemos un mensaje que es complejo, como todos los mensajes en realidad que hablan, ¿cierto?, concerniente a la ley de Dios. Es complejo, pero queremos abordarlo, ¿cierto?, con fe. Queremos abordarlo, ¿cierto?, con esperanza de que esto le va a servir a usted, porque no hay otro motivo, no andamos buscando pelear ni con nadie, en realidad no tiene sentido. Pero si esto le ayuda, ¿cierto?, si esto le es de provecho, bueno, tendremos que asumir, ¿cierto?, el costo de la discusión o de la lucha espiritual que pueda darse. Ya. Tenemos tres textos que vamos a usar nosotros para este pequeño estudio, y vamos a comenzar el libro de Números. Vamos a continuar en Segunda de Reyes, y vamos a terminar con uno de los textos más conocidos que yo recuerdo de joven, de niño, cuando íbamos a la iglesia y salíamos a predicar, ¿cierto?, al cantón de la calle.
a las esquinas, a las plazas, ¿cierto? Y hablamos del Señor y invitamos a la gente que fuera a la iglesia. Se decía, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Increíble que ese texto, que no se explica porque es complejo, pero era tan usado, eso me llama mucho la atención, era tan usado por las hermanitas en las filas, ¿cierto? Hacían repetían la voz en cuello este texto tan especial. Así que vamos a comenzar. Yo voy a comenzar con el libro de Números, luego, ¿cierto? Nuestro hermano Claudio, un poquito más adelante, vamos a ir viendo varios detalles, y él va a ver el tema de Segunda de Reyes, ¿cierto? Ya, de ahí donde nos aparece, ¿cierto? El tema de cuando es destruida una serpiente. El tema aquí central va a ser la serpiente. ¿Y por qué esta serpiente tiene esta connotación de rareza? Porque es algo atípico, ¿ya? Dios prohibiendo las imágenes y aquí pide esta imagen, ¿ya? Así que vamos a ir caminando, con la ayuda del Señor. Vamos entonces a Números 21, vamos a leer, son poquitos los versos, el más largo parece que el del hermano Claudio, y el más cortito el del hermano Marco. ¿Ya? La serpiente de bronce, Nehushtan, perdón, la hash, que viene siendo eso, que después se llamaba como Nehushtan. Ya, Números 21, en el verso 4, en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciéndose, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Este es el texto madre, ¿cierto? Donde comienza esta historia, y luego es tomada, ¿cierto? Se recupera esto como una información en el libro de los Reyes, en el libro de las Crónicas, y luego ya el Señor toma. Y yo no es que sea erudito, nada de eso, pero yo leí asuntos sobre el judaísmo que pudieran tomar la serpiente como un ejemplo, como lo tomó el Señor. No hay nadie. O sea, bueno, si es que lo hay, yo no lo he visto. Pero fíjense que el Señor en su conocimiento completo de las Escrituras va y se pone y pone esta frase, así como la serpiente, ¿cierto? En el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado. Y es una cuestión, pero realmente compleja, realmente nos saca aquí en el cerebro, nos hace trabajar la cabeza, hermano, y lograr entender cuál es la razón de este tipo, símbolo, no sé cómo ustedes le quieran llamar. ¿Por qué hace esa comparación con la serpiente cuando todos ustedes y yo sabemos que la serpiente es maldad pura? O sea, la serpiente viene desde el comienzo de Génesis, ¿cierto? Y ha sido siempre un enemigo, ¿ya? Es un enemigo, ¿cierto?, de la humanidad, y que está tipificada, ¿cierto?, por el enemigo, por el Satán. Ya, entonces vamos a caminar un poquito con el texto. Escudriñando comentarios, ¿cierto?, sobre este capítulo en especial, leo un comentario muy interesante que dice que ya el pueblo, ya había Aarón muerto, un poquito antes Aarón había sido sepultado. El pueblo de Israel llevaba más o menos 38 años dando vueltas. Ustedes saben que esto no es que el desierto fuera tan grande para no cruzarlo, eso ustedes lo saben. Es que el Señor hizo que ellos volvieran una y otra vez a rodear la tierra,
Y aquí también hay una historia que dice que los edomitas no los dejaron pasar, por lo tanto había que rodear. Amén. Y el pueblo ya estaba hastiado. Aquí estamos con cosas. Ya, el pueblo ya estaba saturado, el pueblo ya no quería más, el pueblo ya como que diciendo ya otra vuelta más no vamos a pegar. Ya llevamos 38 años caminando, nuestros hijos nacieron aquí, ya están grandes y todavía no se cumple el mandamiento, o mejor dicho, la promesa de poder entrar Amén. a la tierra prometida. ¿Ya? Entonces dice, después que partieron del monte Or, camino al Mar Rojo, se dice que es como que volvieron a Egipto, ¿no? ¿Ya? O cerca de Egipto, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Ya? Así que el primer cuidado que hay que tener aquí, ¿cierto?, es en desanimarse de tal forma que nuestra fe y nuestra esperanza se desvanezca, tanto que nos dañe, que nos mate, que nos destruya nuestro espíritu. ¿Ya? Aquí fue esto que provocó este desánimo, ¿cierto? Fue el que provocó que el pueblo de Israel cometiera el pecado que viene más adelante. ¿Ya? Y el pecado que ellos hacen es hablar, decir una palabra, hacer leshon hará o leshon hará, dependiendo cómo se pronuncie, como lo quieran pronunciar. Mala lengua, usaron de mala lengua, pero ahora directamente, porque antes siempre era con Moisés. ¿Quién se cree Moisés? No querían tocar a Dios. En otras ocasiones era sobre Aarón, en otra ocasión sobre otra persona, pero en este caso va directamente Dios. Así que ellos hablaron sobre, en este caso contra Dios, y también contra Moisés, ¿ya? Y aquí es donde comienza el problema. Fíjese que es interesante, porque yo creo que esto uno lo ve a veces en la iglesia, porque el pastor se equivoca, y póngase que no se equivoca, pero tomó una decisión que a alguien no le gustó. Entonces uno puede decir, el pastor aquí, ok, ocurre. Pero es muy raro que alguien cuestione a Dios, po. Es muy raro que alguien diga, bueno, Dios, ¿para qué nos sacó de aquí? Generalmente guardamos nosotros compostura y respeto a pesar de que no entendamos lo que Dios está haciendo. Ya, pero aquí estaban saturados. Háganse la idea que estaban saturados. Todo lo que hizo Dios por ellos, todos los días, los 38 años que caminaron por el desierto, ellos no les pesó nada. No les pesó nada, ¿ya? Y lo digo por lógica, tenían una nube que los protegía del sol en el día, tenían una columna de fuego que espantaba, ¿cierto?, los animales y quizás cuánto espíritu y cuestiones, ¿cierto?, seres y cosas espirituales que se detenían incluso en otros pueblos que veían esa columna de fuego. Yo creo que iban a pensar 100 veces antes de involucrarse en contra de Israel. ¿Ya? Más encima el Señor tuvo la piedad y misericordia de hacerle, ¿cierto?, que le lloviera un pan del cielo. Y se suma otro término que es bien interesante, que Pablo lo usa, dice que la piedra, la roca que les daba el agua, dice, los siguió en el camino, que es como un misterio, los siguió. Bien interesante eso, daba una prédica, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? El pueblo dice, desanimado totalmente, ya no valoró, ¿cierto?, la misericordia de Dios, que estaba protegido, que sus hijos estaban protegidos, olvidaron todo eso. Estaban desanimados y hablaron en contra de Dios. Y hablaron en contra de Moisés. Pero como digo, ahora fue una suma. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Porque una cosa es desanimarse, pero otra cosa es hablar. ¿Qué fue lo que dijeron? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y efectivamente ellos murieron, ¿no?, en el desierto. ¿Recuerdan ustedes que eso ocurrió? El Señor dejó pasar solo a los menores de 20 años y a Caleb y a Josué. Dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y aquí empezamos con un problema. Y aquí empezamos con un problema serio. ¿Saben por qué? Porque esto tiene que ver con nosotros también, directamente. ¿Ya? El pan tan liviano era el maná. ¿Y saben por qué? Bueno, en hebreo se traduce como insustancial. Acá le dejaron el término liviano, ¿ya? Pero lo que ocurría con este pan es que este pan no producía, según los comentarios rabínicos, que yo lo encontré bien interesante, no producía excremento, no producía desecho. O sea, si usted tomaba así un puñado de maná
este alimento era tan perfecto que se iba a todas las partes del cuerpo, digamos, nutriendo y no daba. Entonces se producía una cuestión en el estómago que es un vacío. Y resulta que hasta el dicho dice, guatita llena, corazón contento. ¿Cierto? O sea, el hombre deja de comer cuando ya se siente ya pesadito, es costumbre. ¿Qué pasa si ese estómago se siente vacío? A pesar de que ellos sí comieron en Egipto y sí estuvieron saciados. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué es lo que valoró el Señor? Nuestra salud, nuestro bienestar. Pero resulta que aquí el pueblo vio algo oscuro en el Señor, vio como que Él no estaba haciendo las cosas bien. ¿Ya? Y uno tiene miedo. Todos tenemos miedo de fallarle así al Señor y cuestionar lo que Él hace por nosotros. Nosotros podemos pensar que el Señor se equivocó, pero su lógica, hermano, su mente tiene que decir la verdad y Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace. Sabe lo que hace porque Él es inteligente. Él es el Dios altísimo, Él no tiene error en su análisis, Él sabe lo que nos conviene a nosotros. El problema es que nosotros no sabemos lo que nos conviene. Si este maná, si este pan era suficiente para mantenerlo los nutrientes en nuestro cuerpo, a lo mejor con ese puro maná no era necesario ni siquiera ir al baño. Díganme ustedes qué interesante eso. O a alguien le gusta ir al baño, o alguien encuentra algo entretenido en el baño. No sé si me explico, o sea, es molesto. Aquí este pan era pan del cielo, a lo mejor hasta comida de ángeles, no lo sé, pero el punto es que era tan perfecto. Yo lo dice esto, hasta los rabinos lo dicen, pero cualquier comentarista cristiano también va a decir lo mismo. El maná era algo especial. El maná, primero, viene del cielo. Segundo, sabía Dios nuestra necesidad, así que Dios no iba a mandar una cuestión que al final nosotros no produciera ningún daño. Era bueno, ¿ya? Pero tenía un problema con la carne, no con el valor nutricional. Tenía el problema de que era, ¿cierto? No nos llenaba el estómago. Y ellos querían sentir su estómago lleno. O sea, hasta en eso el Señor, en nuestra carne, probando, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos fieles. Pero cuando uno no ve, como ellos no vieron el valor de esto, ¿por qué continúa el problema? Continúa el problema porque cuando viene Yahshua de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Mesías, dijo, yo soy el maná. Yo soy el pan, el verdadero pan del cielo. Es el maná. ¿Por qué se llama maná? Se llama man en hebreo, que quiere decir, ¿qué es esto? No porque el significado es como diciendo, ¿y esto qué es? Porque jamás en la vida ni escucharon hablar de semejante tipo de pan que cayera en el desierto. Esto lo hizo Dios por su pueblo nomás. Hizo este milagro por ellos. Todos los días le cayó, excepto el Shabbat, que caía una porción doble el día viernes. ¿Cierto? Pero todos los días el Señor puntualmente les daba este alimento. No se vio, no se valoró, ¿cierto? Porque a veces nosotros queremos otras cosas. Entonces el Señor viene después y dice que Él es el verdadero maná del cielo. Fíjense, ya ahora sumamos otro símbolo. Vamos a hablar de la serpiente y ahora vamos a hablar del maná. Tenemos que hablar del maná también. ¿Por qué razón? Porque fue el maná el problema de discusión. Cuando ellos van y hablan del maná, considerándolo un pan liviano, que están hastiados de ese pan. Fue en ese momento en que el enojo del Señor se armó, se hizo. ¿Ya? Fue por esa palabra, porque tocaron el maná, que ahora sabemos que es Yahshua de Nazaret. ¿Ya? Ahora sabemos que esto está asociado, la serpiente está asociada a nuestro Mesías, el maná está asociado a nuestro Mesías, ¿cierto? Y aquí donde nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos de no caer en manos de un Dios vivo por ser, ¿cierto?, irreverentes y no tener conciencia de nuestras palabras y de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos en el enojo de que las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Cierto? Entonces, dice aquí, fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Claro, si no iban a morir.
Aparte que estas serpientes, por ser ardientes, producían un dolor bien agudo, ¿ya? Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, el Señor en otras ocasiones los sanaba nomás. Por último, la serpiente huía, no sé. Puede haber pasado eso, puede haber hecho ese asunto del Señor, pero el Señor aquí hace otra cosa, como lo que hace el Señor, nomás cosas que Él sabe, que Él ordena, y le dice, hazte una serpiente ardiente, ¿ya? Y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Fíjense. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sabe cuál es la importancia de aquí del hebreo? Porque nosotros, se ha dicho en más de alguna ocasión que los idiomas originales sí traen algo detrás que uno también le puede sumar, ¿ya? Y aquí ocurre algo también, que en la segunda parte cuando habla dice, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La palabra aquí que aparece en hebreo es vejibit. Vejibit. Ya, bueno, aquí la anoté. Estaba bien cansado, porque ni yo me entiendo el otro, ¿ya? Pero lo que quiere decir esa palabra es mirarla con análisis. Es observarla, pero como buscando el por qué. Eso es lo que pedía. Entonces, cuando ellos no solo la miraban como levantando la vista, la serpiente y sanaban. No. El Señor aquí, por el verbo que usa de este término, es observarla, analizar la razón del por qué el Señor pide a la serpiente. El punto es que al parecer ellos sabían lo que Dios estaba haciendo con levantar la serpiente. Que no era una cuestión así como oculta. Ellos conocían, ¿cierto? Durante en la historia bíblica, porque obviamente Moisés fue el que escribió el Génesis, así que ellos conocían la historia bíblica y sabían que al principio la serpiente fue el que engañó y la serpiente usó de la palabra. ¿Para qué? Para hacer leshon hará contra Dios. ¿Cómo? Le dijo la serpiente a la mujer. No, si tú comes vas a ser como Él, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ya? Y ella comió, ¿cierto? Y pasó lo que pasó. Pero ahí estaba, el leshon hará contra Dios. Entonces ellos, cuando vieron la serpiente, tuvieron que analizar, y el análisis de ellos, según lo que vemos nosotros también ahí, lo que yo también lo puedo observar, es que ellos miraron y dijeron, el Satán nos hizo caer de nuevo. El demonio otra vez nos engañó, otra vez vimos que Dios era el culpable, otra vez que pensamos que Él se había equivocado. Que fue lo que le entró en la mente de Eva. Porque el Satán dijo eso. Si ¿quién le dijo eso? ¿Que van a morir? No, se van a hacer como Él. Y ella cuestionó y ella hizo lo que hizo. No sé si me explico. Entonces, cuando ellos miraban, no era levantar la vista solamente. Era, según la palabra hebrea, era observar y analizar quién era esa serpiente. Y efectivamente lo que Dios le estaba diciendo a ellos era, el Satán es el culpable, hombre. ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo no lo logras ver? Él es el culpable, la serpiente antigua, no yo. Yo nunca he querido mal para ti. Yo nunca he querido destruir a los tuyos. Yo nunca he querido quitarte tu hogar. Yo nunca he querido apartarte de mí. Yo nunca he querido mal para ti, ni para tu descendencia. Es todo lo contrario lo que Dios quiere con nosotros. Pero ellos vieron y se equivocaron, hablaron y se equivocaron, ofendieron el maná que iba a ser símbolo de nuestro Mesías, perfecto, que todo lo que hace tiene nutrientes a nuestro espíritu, y no solo a nuestro espíritu, a nuestra carne también. Amén. Nos mejora la vida el Señor. Sí, Señor. Si hay un creyente que está caminando bien y se esfuerza todos los días, a pesar de las pruebas y dificultades, ¿cómo no va a tener la capacidad de mirar su casa y ver que su casa no es la misma cuando no le buscaba? ¿Cómo no va a tener la capacidad, ¿cierto?, de observar su familia y decir, algo tienen ellos? Que si yo no estuviera caminando, no lo tendrían. Una protección, una bendición, algo especial. Los hijos de los buenos cristianos, ¿cierto? Los colegios aquí, allá, en cualquier parte, dicen, no, ellos son distintos, son especiales. Aunque la gente no va a reconocer que son mejores, pero a lo menos son distintos.
¿Mm? Y el Señor nos bendice, y el Señor nos ayuda, y el Señor nos prospera. ¿Mm? Pero no por situaciones complejas como la que les hizo vivir el Señor, que no fue tampoco por querer hacerlo, sino que el Señor dijo, ¿qué es algo meterlos a la tierra? Si todavía no aprenden, todavía me cuestionan. Amén. ¿Qué les parece a ustedes lo que estamos viendo? Ya, aquí empieza. Oiga, vamos a seguir ahora con el hermano Claudio, que lea esta parte, coméntalo también, Claudio. Ya, yo le di la tarea hace unos días, así que se hicieron la tarea, bien. ¿Ya? Dios le bendiga a nuestro hermano, que siga, y después vamos a juntar todo esto. A ver, en la Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo del 1 hacia adelante. Haremos lectura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Amén, ¿sí? ¿Puedes comentar algo? Bueno, hablando, ¿cierto?, del mismo tema, de esta serpiente, podemos ver acá este hombre, ¿cierto?, llamado Ezequías, que él fue uno de los encargados de destruir la serpiente de bronce que Moisés había, ¿cierto?, construido. Todo esto porque hombres y mujeres, ¿cierto?, estaban idolatrando a esta serpiente, estaban prendiendo incienso, ¿cierto?, ante ella. Entonces este hombre, que tal como lo podemos ver, fue un hombre recto, que caminó conforme a la voluntad del Todopoderoso y que guardó, dice, los mandamientos del Señor. Un hombre totalmente, ¿cierto?, obediente a la palabra del Señor. Podemos ver que el hombre, ¿cierto?, cuando es desobediente va a traer consecuencias a su vida. Cuando un hombre es obediente, ¿cierto?, y se somete a la palabra del Señor, hay una prosperidad, una bendición para su hogar, para su familia, para su vida. No podemos decirle y engañarle, ¿cierto?, decirle otra cosa, porque es así la palabra del Señor. El Señor no anda con dobleces, ¿cierto?, un día sí, un día no, y es claro que el hombre necesita someterse a la palabra del Señor. Es necesario hoy en día, usted, mi hermano que está ahí en su hogar, entender que la obediencia forma parte del creyente. Es importante obedecer lo que el Señor nos está pidiendo. Muchas veces quizá usted está caminando allí, no desconozco en qué iglesia, en qué denominación, pero quizás muchas veces no está seguro de su caminar. Y cuando uno obedece y siente que está obedeciendo, tratando de obedecer lo que el Señor le está diciendo a través de su palabra, uno siente una seguridad que uno está haciendo las cosas bien con el Señor. El Señor, ¿cierto?, nos ofrece bendiciones más que materiales, espirituales para nuestras vidas. Mientras yo leía, ¿cierto?, este mensaje, esta porción, me hacía mención, ¿cierto?, dice la palabra del Señor que Jesucristo, ¿cierto?, nació de una mujer llamada María, una mujer virgen.
Y esta mujer fue, cierto, elegida, escogida en ese tiempo para ser la privilegiada que naciera el Mesías de su vientre. Hoy en día, cierto, la Iglesia Católica da culto y adora a María como una mujer santa, una mujer, cierto, que se merece la honra, la gloria, y la palabra del Señor nos da, cierto, claridad que esta mujer fue solo tomada y ocupada, cierto, su vientre para que naciera el Mesías, no para adorarle, no para exaltarle. Por lo tanto, nosotros debemos adorar a quien nos ha creado, a quien nos ha formado, a aquel que ha creado el cielo, el mar y la tierra. Ese es el Dios que nosotros alabamos y bendecimos y exaltamos, porque Él es el único que se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. María solamente fue una mujer privilegiada, tomado su vientre, fue bendecido para que naciera Jesucristo, el Todopoderoso, que Él trajo la salvación a la humanidad. Entonces el pueblo, cierto, de Israel, estos hombres y mujeres empezaron a adorar a esta serpiente de bronce, a exaltar esta serpiente de bronce. Por lo tanto, vino este varón, la tomó y la destruyó, porque no era lícito, no estaba permitido que esta, cierto, serpiente fuese adorada, porque el único que debía ser adorado era Jesucristo de Nazaret, el Dios de Israel. Que el Señor nos ayude a usted y a mí para poder analizar, hermanos, la palabra del Señor, porque el Señor nos ha dado raciocinio para nosotros razonar en nuestro camino. Y gloria al Señor, porque los animales no razonan, pero los seres humanos podemos razonar y decir, estamos en dirección correcta, estamos obedeciendo la palabra del Señor o estamos desobedeciendo la palabra del Señor. Por lo tanto, es importante ver este varón, cuál hizo y fue, cierto, exaltado, cierto, me refiero yo en lo que él hizo como varón de Dios, y pudo, cierto, obedecer y pudo, cierto, llevar tal cual la palabra del Señor. Quiera el Señor ayudarnos, cierto, y bendecirnos a través de lo que estamos explicando, y que el Señor bendiga, cierto, nuestro pastor para que él pueda seguir, cierto, explicando en este tema que está expuesto en esta tarde. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano, Dios bendiga el comentario. Fíjense que Ezequías es bien especial. Bueno, hay harto que decir de Ezequías, ya él hizo la Pascua y hay unas cosas, hay una cosa bien especial, bien bonita. Pero Ezequías, ahí se le llama que es de su padre David. Fíjense que David no era el papá de Ezequías, era su antepasado, porque él era hijo de Acaz, ¿cierto? Pero ¿por qué se dice hijo de David? Porque como David era como el rey más importante, el que tenía el corazón que el Señor quería, entonces él siguió sus caminos. Así que es interesante, ¿cierto?, ver eso, porque Ezequías realmente amó al Señor y quiso hacer su voluntad. No era perfecto, también cometió algunos errores que también están escritos, pero lo que hizo fue mucho. Y entre ellos también dice que destruye Nehushtan, que se dice en hebreo, que significa cosa de bronce o de cobre, y es porque yo le decía al hermano, pero si Moisés hizo una serpiente, ¿por qué después le llama cosa? Yo le decía, esto tiene que ser lo mismo que con el tema de la piedra negra de los árabes, ¿cierto?, en la Meca, porque ellos tanto tocarla, la piedra se ha deformado con los años, ¿ya? Porque es una cuestión material, pues uno no está Dios ahí, pues, ¿ya? Acá también lo más probable es que a lo mejor tanto tocar la serpiente para buscar sanidad, y quizás qué pasaba, uno desconoce, no sabemos qué espíritu se le metió a esa imagen, que ellos la tocaban y al final terminó siendo una cosa medio extraña, y al menos de aquí en ese texto le llama Nehushtan, que es cosa de bronce, ni siquiera serpiente. Pero claro, dice que era la serpiente que había hecho Moisés, pero sí, ahí le llaman Nehushtan, que es cosa de bronce, que es bien interesante también. Ya vamos a poner la mitad. Estamos hablando, ¿cierto?, de algo que ocurrió. Aquí pasaron muchos años. El objetivo principal de Dios jamás fue que se adorara. Amén. Yo creo que todos los hermanitos que están detrás, incluso que sean católicos, y están metidos en el programa,
desde el principio se darán cuenta que esta serpiente existió, pero jamás en la mente del Todopoderoso esto debía ser adorado. Aquí, con este texto que leyó el hermano, quedamos, pero sin lugar a duda, de que adorar esta imagen era considerado idolatría. Amén. Y ese celo que el rey tenía por arreglar, por mantener las cosas del Señor. Sí, ¿por qué ustedes creen que no la destruyeron antes los reyes? ¿No la adoraban? Puede ser. Lo tenían guardado en un ¿cómo se llama? En un museo, como diciendo, mire, esta fue la serpiente que levantó Moisés en el desierto, como una forma de que toda la gente pudiera decir, no sé, pues, mire, eso fue. Pero ese es el objetivo original, pues. Pero con el tiempo esto comenzó a ser modificado. Fíjense que me estoy acordando ahora mientras hablo con ustedes de la epístola de Judas. Cuando Judas habla y dice que el Satán quería el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Pero ahí hubo una pelea, ¿cierto? Y el ángel Miguel pelea con él y el Señor te reprenda, ¿cierto? Y todo lo demás. Pero cuando ocurre esa pelea, esa lucha, nos encontramos, o sea, nos hacemos la pregunta, ¿qué quería el Satán con ese cuerpo? A lo mejor le seguía brillando el rostro. Yo siempre digo, a lo mejor le seguía brillando el rostro. A lo mejor quería poseer este cuerpo para ser adorado. Pero yo veo que por ahí va la cosa, la idolatría. El Satán siempre buscando un cuerpo, buscando una imagen, buscando algo, ¿cierto? Para que el mundo caiga en la idolatría. Aquí tenemos la serpiente otra vez. ¿Quién la había hecho? Moisés la había hecho. ¿Ya? Con un objetivo. Amén. Que ya lo acabamos de explicar, que la gente mirara y pensara y analizara en la serpiente que me engañó para yo hablar en contra de mi Dios. Y arrepentimiento traía sanidad, porque había que hacer eso, no era cuestión de levantar la vista nomás. ¿Me entiendes? Había que mirar. Ya ahora nos pasamos esto ya terminando, y cuando el Señor toma este ejemplo de la serpiente, ¿cierto? Estamos reduciendo mucho porque hay un montón de información que no la podemos dar porque sería un estudio muy largo. Y puede ser tedioso también. Así que, Marco. Amén. Amén. Entonces, el Evangelio. ¿Me da un segundito? Sí. Un segundito porque me acordé que está por ahí. Eric. Ya, lo vemos después. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el verso 14 y el 15. Amén. Dice en el nombre del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Bueno, Dios nos ayude, nos bendiga el Señor. Mira, en realidad, el pastor decía, es lo más cortito. Pero si nosotros analizamos todas las palabras que aquí dicen, el Señor nos está hablando mucho. Y para los estudiosos de la Biblia, que saben mucho más que nosotros, a lo mejor, ellos en cada palabra van a encontrar un significado. Aquí el Señor está hablando con Nicodemo, con un varón temeroso de Dios, que no entendía las cosas que Dios le estaba hablando. Y mire que el Señor dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, mire, ya el Señor está llevándonos nuevamente al Éxodo, a lo que le dio mi pastor, a un evento que tenía un propósito, con lo que decía mi pastor. Un propósito que era ¿qué? Era quitar el castigo. El desierto, hermanos míos, Dios lleva el desierto a su pueblo y nosotros ya estamos viviendo en un desierto. El desierto primero tiene un propósito para sacar lo oculto del corazón, con las pruebas, con las dificultades, el sol abrasador, le salió del corazón el enojo, cuando se rebelaron contra Dios, cuando dijeron que no tenían pan, menospreciaron el maná. O sea, Dios le empezó a descubrir el corazón. Pero el desierto tiene otro propósito que es importante también. Es la dependencia constante de Dios, hacia Dios del pueblo. El pueblo, para eso es el desierto. Cuando usted pasa el desierto, cuando yo paso el desierto con pruebas, enfermedades, situaciones complejas, es para que nosotros nos acerquemos a Dios y entendamos que solamente ese desierto va a ser pasado si estamos de la mano de Él. Solo no lo vamos a pasar. Y el Señor va y lleva a Nicodemo y le dice, oye, así como fue en el desierto, Moisés levantó la serpiente, de esa misma forma es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel y nosotros hoy día estamos caminando por un desierto. Porque Israel está en la tierra, pero no tiene la gloria que Dios quiere darle. ¿Me entiende? Nosotros somos peregrinos en esta tierra y estamos siendo robados constantemente. Pero esa imagen que se levantó en el desierto, después el Señor toma el mismo lugar para que nosotros
levantemos los ojos, como decía mi pastor. Como levantemos nuestros ojos y le miremos a Él, porque aquí dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, en el desierto se levantó la imagen, la gente miraba, como decía mi pastor, con un propósito. Yo tenía que mirar la imagen con un pensamiento claro, buscando un culpable, buscando la causa del mal. Ahora Jesús fue levantado como la serpiente, pero nosotros aquí tenemos que mirar a Jesús en su muerte. Tenemos que mirarlo en su sufrimiento, también con un raciocinio, también con un pensamiento distinto. Porque el verso siguiente dice, para que todo aquel que en él cree. O sea, no se saca nada con mirar a Jesús y seguir caminando. Lo que el Señor quiere es que nosotros creamos de verdad que Él tomó todas nuestras culpas, todas las mordeduras que llevamos, todo ese dolor que hemos vivido, y creamos que Él es el Hijo de Dios y Él tiene el poder de tomar nuestro lugar para presentarse delante de Dios. El propósito es de creer que el que ahí murió es el que nos justificó de esa rebelión contra Dios que nosotros tuvimos. Igual que el pueblo de Israel, hermanos, si nosotros no somos mejores que ellos. Mire, aquí hay una cuestión que es re interesante, porque si usted ve aquí que dice el Hijo del Hombre, ¿cierto? Que el Hijo del Hombre sea levantado, en el verso 14. Y sabe que hay un profeta, en la palabra del Señor, dice que Ezequiel es el profeta que es llamado Hijo de Hombre también, igual que el Señor. Y el Señor le llama, el ángel le dice, tú, hijo de hombre, profetiza contra esto, di esto. Y sabe, aquí hay una relación estrecha con este profeta. ¿Por qué? Porque este profeta estuvo en la cautividad del pueblo de la casa de Judá. Y ahí está la relación directa con el Mesías. El Hijo del Hombre viene a nuestra cautividad a decirnos que hay algo mejor, que se va a acabar esta cautividad. Pero es necesario mirarlo a Él y creer en Él. ¿Me entiende? Ezequiel tuvo promesas hermosas, como juicios duros también. El Señor es completo en eso. El Señor quiere que nosotros caminemos en rectitud, pero siempre mirándolos a Él. Mira, el hermano Claudio hacía un comentario respecto a la adoración a María. Y lamentablemente hoy día, la gente religiosamente se sujeta de una imagen pensando que esa imagen le va a dar protección. Y yo cortito voy a contar un testimonio cortito sin nombrar a las personas. Yo conocí a una anciana de una familia muy creyente, muy católica. Y la anciana estaba muy enferma y vino su hija, que era muy católica, y le trajo un rosario, con así un crucifijo, con un mono ahí, con un mono clavado en ese asunto. Y resulta que se lo pusieron a ella, y cuando la señora se ponía esa cuestión, la señora empeoraba en su salud. Claro, ellos lo trajeron con una buena intención. Lo trajeron con una buena intención. Pero alguien empezó a notar en la familia que cuando se ponía ese asunto, la abuelita se empeoraba. Hasta que por alguna de esas cosas de Dios, en esa casa católica dijeron, no, esta cuestión le está haciendo mal. Pero la intención era buena. ¿Me entiende? Resulta que después esta abuelita se empezó a poquito a mejorar y empezó a buscar al Señor, porque la empezaron a visitar hermanas de una iglesia cerca de donde ella vivía. Y al final desapareció ese asunto que le regalaron a ella. Dios no necesita imágenes. De hecho, el segundo mandamiento dice que no te harás imagen de nada. De nada de lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Y más dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, dice. El Señor dice, porque yo, dice el Señor, Él dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el que te saqué de donde estabas, de tierra de Egipto, de cuando eras un siervo o un esclavo. Y cuando dice no las servirás ni las honrarás, está diciendo que no pongas tu fe ni tu confianza en cosas visibles hechas por la mano del hombre, sino pones los ojos en Jesús, que Él murió en la cruz. Y confía que ese acto que Él hizo, porque Él ya no está en la cruz, hermano. Él ya no está, Él después fue al sepulcro, a los 3 días fue levantado por el Padre y hoy día está a la diestra de Dios. O sea, no tenemos que hacerle una imagen del Señor para poder honrarlo a Él. ¿Qué tenemos que hacer para honrarlo? Entonces, someternos a lo que dice la palabra del Señor. Y aquí es bonito este texto da para mucho más, es mucho más profundo. Pero como dice,
así, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y sabe que la palabra para levantar en el hebreo y en el griego es hupsó, que dice que es elevado, pero en una elevación espiritual. Es exaltado. Y el Señor fue exaltado en su muerte. ¿Se da cuenta de la diferencia? En la primera imagen se buscaba el culpable, aquí se exalta en su muerte y se eleva el Señor en su justicia. Así que Dios nos ayude y nos bendiga a poder meditar con temor y temblor en las cosas que Dios nos pone. ¿Por qué? Porque está prohibido hacer imágenes. Por la idolatría. De hecho, Pedro mismo, para terminar, Pedro va a la casa de Cornelio. Cornelio, ¿qué hace cuando ve a Pedro? Va y se humilla delante de Pedro. Y Pedro, ¿qué le dice? No, levántate, yo soy hombre igual que tú, le dijo. Eso está en los Hechos 10, 25, 26 creo que. Oye, levántate, le dice. Mire, Pedro le evita a él ser un idólatra. Y se evita a él ser la causa de la idolatría. Que hoy día muchos que se creen ungidos son idolatrados en las congregaciones. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios bendiga a las iglesias, a los hermanos que están escuchando. Amén, pastor. Amén. Bueno, Dios bendiga también estos comentarios, ¿cierto? Que son interesantes. Ahora, Eric, ¿estás ahí? Eric. Ya, Eric, parece que está en problema de... Vamos a echarle la culpa al parlante. Ya, entonces nosotros tenemos estos 3 puntos, ¿cierto? Que estamos hablando de Moisés, pasamos a los reyes, hay más o menos 1400 años de distancia, y llegamos ahora a nuestro Señor que hace este comentario. Efectivamente, el Señor quería, si nos vamos otra vez al número, el Señor quería que viera, ¿cierto?, su pueblo, que el verdadero culpable era el Satán, que Él los había motivado, que Él los había vuelto a engañar, ¿ya? Ahora, el Señor dice que Él tenía que ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿ya? Que tenía que ser levantado. Ya, mira, colócame Eric, la imagen del... En la primera imagen, obviamente tiene ahí, difícil que Moisés se haya vestido así, ¿eh? Pero vamos a obviar eso y vamos a ver más o menos lo que ocurrió. Moisés levanta en un asta, ¿cierto? En un tipo de madero, coloca una serpiente, la enrolla ahí, una serpiente de bronce, y los que estaban, los que habían sido mordidos y estaban, imagínense ustedes con el dolor, pues es una cuestión fuerte, ellos miraban esta serpiente, ¿cierto? Y entonces ellos van y se lo miraban como yo les decía, con análisis, encontrando la razón de ser porque la serpiente. O sea, Dios lo puso bien en alto. Fíjense que la palabra para milagro en hebreo es nes, que quiere decir estandarte o cosa elevada. O sea, eso también es considerado, ¿cierto? Como, por eso que viene milagro también, porque hubo sanidad, porque hubo sanar. Ya, pero no tiene nada que ver con la serpiente. Ese es el punto más importante de esto. La serpiente aquí es mostrada para todo aquel que estuviera mordido, porque era para los que cometieron la falta, ¿cierto? Amén. Que seguramente era la mayoría del pueblo, que aunque aquí el Señor dice que era el pueblo, o sea, prácticamente no quedó nadie fuera, pero nosotros sabemos que habían excepciones como en todas las cosas, ¿ya? Pero el que miraba y analizaba que el enemigo es el que estaba ahí, que él era el culpable, ni Dios ni Moisés, ni Dios el que ordenó a Moisés a hacer la serpiente, ni el que la hizo, que fue Moisés, eran culpables de esto. El culpable estaba siendo mostrado, estaba siendo revelado por el Dios del cielo y usó a Moisés, ¿cierto?, como su servidor para presentarla ahí. ¿Ya? Ese es tu enemigo. Ese es aquel que te produjo este rechazo contra lo santo, contra lo bueno que yo hice por ti. Él es el que te mintió, yo no te he mentido. ¿No? Si los años comenzaron a pasar en el desierto, fue simplemente culpa de ellos. O sea, no, Dios no tiene culpa de eso, ni Moisés tampoco. La culpa fue netamente de ellos. Ahora, déjala ahí nomás la imagen. La pregunta del millón es, ¿qué pasó cuando el Señor fue puesto arriba?
¿cierto? En esa altura, en esa asta, en este caso en esta cruz. ¿Ah? Y se cumplió, ¿cierto? Lo dicho por el Señor. Amén. Pero ¿qué ocurrió? Fíjense, estaba Jesús ahí y uno dice, ¿y estaba la serpiente o no? Buena pregunta, si era Jesús. Pero ¿estaba la serpiente o no? Fíjense ustedes que en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, ¿ya? Estamos hablando de la cruz, vamos a ver del 2, 14 y el 15, dice, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, que ya lo hemos explicado, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando, entiéndase que despojando es como desnudando o quitándole el valor, el tesoro, todo lo que tuviera, despojar es eso, es quitarle. ¿Ya? Entonces dice, y despojando a los principados. ¿Y cuál era el príncipe de la maldad, hermano? La serpiente antigua, el diablo, que es Satanás. Y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué el Señor tomó nuestro lugar? Claro, tomó nuestro lugar, pero ese es el lugar del pecador. Amén. Ese es lo que el Satán siempre quiso dejar, ¿cierto?, al hombre destruido, Amén. recibiendo el pago que es la muerte, la maldición. Pero la serpiente estaba ahí, pues, hermano. Amén. Pero fíjense que Dios es tan maravilloso, es tan bueno, Gracias, Señor. que lo ha hecho a usted pensar y analizar de que el que estaba en la cruz murió por amor por nosotros. Amén. ¿Ya? Pero el que no se veía era la serpiente, que engañó, ¿cierto?, a la humanidad, pero Jesús tomó nuestro lugar, el lugar de la humanidad. Por eso que hay que mirar a Cristo Amén. con otra mente. Sí, Señor. Y hay que saber que todo el mal que hemos recibido como humanidad, el causante es la serpiente antigua. Amén. ¿Ya? Ese es el misterio. Eso, así tenemos que entender el asunto, porque el Señor sería levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. No hay otra relación, no tiene ninguna relación la serpiente con Yahshua de Nazaret. No hay una relación directa, es solamente el encontrón, ese momento que se encontraron. Pero fíjense que algo maravilloso ocurrió, que ese día el Señor le quitó toda esa autoridad que venía teniendo este demonio desde el comienzo de la creación. Se lo quitó. Amén. Toda esa autoridad para ser un príncipe, le quitó al principado. Si le dice principado, porque le quitó el principado, porque esa es la autoridad. Amén. Se la quitó ese día, cuando todos pensaban, todo el mundo que tiene ojos carnales decía, él está siendo vencido, castigado, herido por Dios, abatido por Dios. Nos damos cuenta que el Señor va y dice después en Colosenses, a través de este instrumento, dice, él exhibió públicamente. Amén. A los principados, al Satán, a la serpiente antigua y todos sus séquitos, los exhibió públicamente, triunfando. Amén. Gloria a Dios. Triunfando sobre ellos en el lugar de la maldición, Gracias, Señor. en el lugar del pago. Gracias, Señor. Hasta ahí llegó el Satán. Por eso que nosotros podemos hablar esto. Porque si Dios no estuviera con nosotros, nosotros no podríamos hablar esto. Si Dios no está con nosotros, si no nos ha cambiado la mirada, no podríamos reconocer que el Hijo de Dios es el que tomó nuestro lugar, pero venció, Amén. venció, venció. Cámbiame, Erika, a la próxima, si es que estás ahí. Eric. Yo sé que podemos herir a alguien con esta imagen, ¿eh?, que pertenece a esta congregación. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿es Jesús de Nazaret? ¿Saben que esta imagen es tan rara? No todas las imágenes de un crucifijo y de una imagen de Jesús muestra a Jesús vivo, Amén. como triste. Sí, Señor. Pero ustedes saben que ni como símbolo sirve, porque resulta que si no hay muerte, no hay testamento. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Y si después no hay resurrección, vana es nuestra fe. Amén. Pero la gente se quedó ahí. La gente ocupó esta imagen para decir que esta es la serpiente de bronce. Eso es Nehushtan en este tiempo. Amén. Eso es Nehushtan.
Es una idolatría humillarse a eso. Esa es una imagen. El catolicismo ha usado el texto de Números 21 cuando habla de la imagen y dice, yo lo he visto en video y cosas claras, así que no estoy inventando, con sacerdotes conocidos, los cuales dicen que Dios sí mandó a hacer imágenes. Y yo les digo, ese fue el motivo del corazón de Dios para mandar a hacer la serpiente antigua en un asta, para hacer esa serpiente de bronce en un asta. Ese fue el motivo, que lo adoraran, que le prestaran ciertos servicios, que se humillaran. Eso es un pedazo de material, hermano, que tiene una forma, pero ese no es Jesús de Nazaret. Amén, sí, sí. Para empezar, nomás Jesús estaba en la cruz desnudo, para empezar. Amén. Así que eso no tiene nada que ver con nuestra fe. Ahora, ¿qué pasa? Que yo les digo y espero que este sea el tiempo, hoy día sea el tiempo de Ezequías. Que sea el tiempo de Ezequías. ¿Cuál era el tiempo de Ezequías? Que esto sea destruido, que esto caiga. Amén. Porque lo original, entiéndase, Amén, Señor. entiéndase bien, mi hermano, si usted es católico, no le estamos ofendiendo, amigo. No le estamos ofendiendo. Yo les pido, por favor, a la iglesia evangélica, si estuviera escuchando, que haga lo posible por invitar al familiar católico, al amigo católico a la iglesia. Muéstrele a un Dios vivo. Amén, sí, Señor. Muéstrenle a un Señor que sana, porque el Señor sí sana de verdad. Muéstrenle a un Señor que habla. Sí, Señor. Que habla. Muéstrenle a un Señor que sí se hace sentir en el corazón. ¿Usted cree que somos tan nosotros los pastores, somos psiquiatras para cambiarle la mente a la gente y la gente le busca a Dios de corazón toda la vida? No tenemos tanto, porque no tenemos poder nosotros. Amén. Generalmente encontrarse a un pastor psiquiatra es muy difícil. Esto es simplemente el poder del Espíritu Santo. Y nosotros no tenemos imágenes y Dios se manifiesta. Así es, Señor. Nosotros no tenemos ni adoramos imágenes y Dios se mete dentro de nosotros. Dios nos habla. Dios hace que nosotros tengamos una fe viva, algo realmente verdadero. ¿Ya? Lo que vamos a caminar en estos textos, le estamos diciendo claramente que lo que pasó con Nehushtan, que después empezó a adorar, es lo mismo que pasó con el catolicismo. Al principio nunca hubieron imágenes. Había un servicio a Dios que nosotros discutimos, que guardaban los mandamientos, otros dicen que no y todo lo demás, pero lo que sí es incuestionable, al menos en la línea evangélica protestante, que no se adoraban las imágenes. ¿Por qué llegaron a esto? ¿Por qué usaron el nombre de Jesús en esto? Así que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Eric. Con esto nosotros empezamos a caminar y empezamos a ver, cierto, que esta es una realidad en la Iglesia Católica, ¿ya? Pero nosotros no tenemos ningún problema con los católicos. Nosotros tenemos problemas con la congregación mentirosa que ha profanado los textos sagrados. Yo cuando escuchaba a un cura, creo que de apellido Toro, y él hablaba, pero como que toda la gente le confirmaba con una vena una cuestión tan extraña. ¿Ah? Como que el Señor pidió la serpiente de bronce, ¿para qué? ¿Para qué? Para que la adoraran. Si después, ¿por qué no leyó Ezequías ese día el Toro? ¿Por qué no leyó Ezequías y se dio cuenta que fue adorada y se destruyó? Porque se le cae todo. Amén. Se le cae todo. Dios no es una imagen. Amén. El Señor va a decir, no importa que... Miren, el mandamiento, si alguien lo sabe y no lo sabe, vaya al texto sagrado, se va a encontrar que el mandamiento dice claramente con estas palabras, ¿cierto? Dice, no te harás imagen de lo que está arriba. ¿Y quién está arriba? Dios. Amén. Claro que pueden ser espíritus, demonios, pero más arriba está Dios. Amén. Pero ni siquiera de Él Dios quiere que se hagan imágenes. Amén. De lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni bajo ella. No está prohibido. Si hizo esta imagen fue por una razón, pero a la vez fue profético, porque hoy día se adora a Nehushtan. Pero ¿sabe cómo le llaman a Nehushtan? Jesús. Jesús. Pero eso no es Jesús, pues. Amén. Es un material con una forma. Amén, sí, Señor. Jesús nunca jamás la Biblia habló de esto, de semejante cosa. Él quería habitar, enviar su espíritu sobre nosotros y llenarnos entero. Nosotros no necesitamos ver a un ser. Por eso que Jesús nunca dice, o usted encontraba un texto bíblico donde diga, Jesús tenía los ojitos claros, era rubiecito, moreno.
alto, delgado. ¿Aparece eso? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque no interesa. Lo que interesa de Jesús de Nazaret es su palabra. Lo que Él diga, lo que Él exprese. Las razones de su boca son las que producen cambio. Amén, Señor. Lo que produce sanidad, milagro. ¿Ya? Así que déjese, hermanos, déjese. Pues vuelva a ver el programa, vuelva a leer estos textos y se van a encontrar que esto es una repetición. Por eso que la ley, que muchos, lamentablemente, hermanos, ¿cierto?, en la fe desprecian o menosprecian, ¿cierto? La ley y la sombra, es la sombra de las cosas venideras. Un día alguien comentó ahí, si en la sombra nosotros estamos en la luz, dicen. Pero si entienda, el verbo que aparece ahí está en futuro. Amén. La ley, la Torá, los mandamientos de Dios son la sombra de las cosas venideras, que vienen, venideras. ¿Ya? Y resulta que el que dijo eso, ¿cierto? Aquí en el mismo Colosenses, el que dijo eso ya Jesús a mucho tiempo que había muerto, resucitado. Amén. ¿Por qué sigue hablando de lo venidero? Es porque estos son los ejemplos, ¿me entiendes? Uno viene, increíble, número 21, Ezequías, y nos vamos al Nuevo Testamento, y sigue, y se volvió a repetir la historia. Y volvieron a hacer de Jesús una imagen, y lo volvieron a adorar. Ahora es tiempo de destruir las imágenes. Amén. Pero entiéndase, no voy a ir yo a esta iglesia y voy a quebrar esa imagen. Esto es mucho más grande, tenemos que ser mucho más poderosos para destruir en el corazón de esa gente que es idólatra y no lo sabe. Amén, Señor. Esa gente, ¿cierto?, que está ahí por enseñanza, por cultura, por tradición, ¿cierto? Tienden a tener una reverencia. Eso es un madero. Eso es un madero. Ese es yeso. Ese es un metal. No es más que eso. Por eso que Ezequiel le llama cosa de bronce, Nehushtan. Eso es. Le quita el valor de la serpiente incluso. Es un Nehushtan. Es una cuestión de bronce. Es un pedazo de metal. Esto es Nehushtan. ¿Ya? Y fuerte el mensaje. Amén. Pero yo quiero compartirlo esto con mis hermanos apostólicos en especial. Pero la razón principal de esto es porque yo he visto en algunas cosas con el Señor que he tenido la oportunidad por misericordia, para honra de su nombre, de ver que Dios está interesado en llamar a la congregación apostólica, a la congregación de Dios en medio del catolicismo. Amén. Búsqueme el libro de 18 de Apocalipsis, donde aparece una frase, la voluntad de Dios, ¿cierto?, sobre su pueblo, que está en medio de Babilonia, dice. Y la Babilonia puede ser también, como la tradición musulmana, también puede ser eso, pero también es el catolicismo. ¿Ya? El hermano lo va a leer, ¿cierto? Amén. Salí de ella, por lo menos esa parte me gusta. Esa parte, pero Sí. es que Léalo un poquito. Amén. Sí. Apocalipsis 18, dice en el nombre del Señor. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado al cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Salí de ella, pueblo mío. Amén. Salí de ella, pueblo mío. Amén. O sea, el Señor, mire, ni siquiera nosotros, ni siquiera es una invitación suya, ni tuya, ni mía. No es una invitación nuestra. Amén. Él hace la invitación. Salir de ella. Amén. Salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus males que vendrán. Amén. La idolatría tiene dentro de la Escritura un pago de muerte. Amén, Señor. La idolatría es una de las peores cosas que pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque solo el Eterno, tu Dios, adorarás. Amén. Solo al Señor tu Dios adorarás. No da lugar a nadie más. Amén. Celoso es el Señor con esto. Amén. Le trajo destrucción a su pueblo cuando hicieron lo contrario. Cuando tomaron un becerro, hicieron imagen. ¿Y cómo le llamaron esa imagen? Jehová. No le interesó a Dios que tuviera ni siquiera su nombre. Es una imagen. No quiere imágenes del Señor. Amén. Porque Él no es un animal.
Amén. Ni tampoco es hombre. Sí, Señor. Así está escrito. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les quiero motivar una vez más. Estén preocupados por esto. Yo les pido que no pierdan la fe, los amigos, hermanos que han invitado a alguien católico. Llévenlo a su iglesia. Enséñenle. Oren por ellos. Oren por ellos. El Señor les va a ayudar porque es un plan de Él. Amén. Él está diciendo a su pueblo que está en medio de la idolatría: salid de ella, pueblo mío, porque a pesar de que son idólatras, Él los considera como parte de ellos, parte de Él, perdón. Amén. Pueblo mío, dijo el Señor, salid de ella. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Mi abuela fue católica, mi bisabuela fueron católicas y el Señor la sacó. Gracias, Señor. Lo sacó. Tuvo misericordia y la va a seguir teniendo porque este es el plan divino. Esta es la voluntad del Señor. ¿Ya? Así que les pido a la iglesia, si hay alguien por ahí que se acuerde, ojalá pongan el cuadernito, orar por nuestros amigos católicos para que el Señor los saque de ahí. Amén. Orar por ellos para que el Señor los liberte de toda esa cosa que solo van a entender a plenitud cuando Jesús se meta en su corazón. Amén. Porque van a tener la capacidad espiritual de ver al Satán ahí en la cruz, ¿ah? Que fue vencido. Van a tener la capacidad de ver, ¿cierto?, que es realmente la idolatría. Hay unos testimonios de Gigi-A, de otros hermanos que les costó salir de la idolatría porque es un espíritu fuerte. ¿Ya? Pero más grande y más poderoso es nuestro Dios. ¿Ya? No sé si alguno de los dos quiere decir algo más. Dios lo bendiga. Sí, miren, el poder que nos ha dado Dios es bonito porque, miren, meditamos la palabra del Señor. Ezequías fue el rey de Israel. Pero si usted ve delante de Dios, no hubo un rey cierto, todos fueron príncipes de Israel, porque eran hijos de Dios. Hoy día nosotros tenemos una autoridad que tenemos que usar. Nosotros hoy día, como hijos de Dios, tenemos una autoridad en nuestros hogares. ¿Y sabe qué? Hay un texto en la Biblia que no recuerdo qué dice, pero dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y sabe que a lo mejor usted hoy día tiene la oportunidad de analizar su vida en su casa. No estoy hablando de la iglesia, su casa. Porque por tradición nosotros hemos recibido mucha idolatría. A lo mejor es cualquier evangélico que todavía está dependiendo, no sé, en la Biblia abierta en el Salmo 91. Dios nunca ha demandado eso. A lo mejor usted todavía tiene una cruz de parque porque su abuelito, su papá, no sé. Y eso va en contra de la voluntad del Señor. O sea, usted como Ezequías tiene el poder hoy día de destruir, porque mire, Ezequías usó el poder que Dios le dio al ser rey. Y usted hoy día, al ser hijo de Dios, Dios tiene una autoridad para proteger su hogar. Levantar un vallado espiritual para que Dios le proteja. Porque si usted pone una cuestión que le heredaron, sea lo que sea, usted está abriendo una puerta al demonio. Y nosotros tenemos que ir en esa perfección. A lo mejor hay cosas que hacemos en nuestro hogar y no sabemos que están mal. Por eso es importante la palabra del Señor, el conocimiento. Por eso es importante lo que leyó nuestro hermano Claudio. Este rey usó el poder que Dios le dio y Dios a usted le ha dado autoridad. Úsela para su beneficio. Yo soy encargado de mi hogar de usarla para protección mía y de mi familia. Y soy yo el responsable de los errores que se cometan dentro de mi casa. Tengo que ser hombre y decir y reconocer que si algo está mal. Pero si hay una cuestión de ignorancia, hermano, que me lleva a hacer eso, yo debo clamar a Dios y Dios muestra. Y Dios muestra. Hermanos míos, Dios muestra. Podemos ahondar en muchos temas, hermanos míos. Si usted levanta un árbol de Navidad en su casa, ya está haciendo idolatría. Así de simple. Así de simple. Pero usted tiene el poder de decir nunca más. Yo sirvo al Dios vivo y el Dios vivo me dijo que no tengo que hacer imagen de nada porque tampoco lo he visto yo a Él. Y Él no quiere que nos hagamos imágenes de Él. Y Él quiere habitar con nosotros. Mire qué bonito. Dios quiere habitar con nosotros, pero nosotros entendamos que no lo podemos ver. E incluso ángeles de Dios pueden estar ahora mismo aquí. Y si usted viera un ángel, va a hacer una imagen de un ángel. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque aún los ángeles de Dios honran a Dios, por hermano. Así que Dios bendiga a las iglesias, bendiga a los ministros. Sean celosos en estas cosas. Sean celosos. ¿Sabe por qué? Porque los ministros son personas que están encargadas de llevarnos a Dios, de acercarnos a Dios.
Y entre esas cosas, ¿usted cree que Dios no le va a preguntar un día al pastor, ¿por qué hacías esto y no le pusiste tropiezo a tu hijo? ¿Acaso Dios fue blando con Elí cuando los hijos de Elí hacían lo que no correspondía? Fue duro, severo. ¿Y por qué va a ser distinto con nosotros? Si Cristo murió por nosotros. Así que yo animo a la iglesia, animo a los hermanos, que usemos el poder que Dios nos dio. Su palabra es poderosa, hermano. Si usted la pone por obra, Dios lo va a ayudar y lo va a bendecir. Y ese es el ánimo de nosotros, el ánimo nuestro. Que lo que Dios ha hecho con nosotros, yo creo que usted ha hecho cosas más lindas, a lo mejor más grandes, pero nosotros queremos compartir estas vivencias. Y queremos decirle que el guardar la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, entrar al pacto de Dios, ha sido para nosotros solo beneficio. Solo beneficio, no podemos decir otra cosa. Así que Dios ayude, Dios bendiga a las iglesias. Amén. Claudio, un minutito. Amén. Mientras, ¿cierto?, hablábamos del tema, meditaba yo, ¿cierto?, y pensaba, nosotros creemos fielmente a las obras del Señor, creemos, ¿cierto?, a los milagros. Yo he sido sanado, ¿cierto? En la iglesia que estábamos perseverando hay hermanos que han sido sanados. Amén. Meditaba yo, ¿cierto? Hoy en día las iglesias cristianas se empieza, ¿cierto?, a idolatrar, a exaltar al instrumento que es un vaso que está siendo tomado, que Dios ha depositado dones sobre él, al predicador, al corista. Si no está el hermano corista tanto, el culto no es el mismo. Si no está el instrumento tanto, el culto no es el mismo. Y gracias a Dios, ¿cierto? Uno tenía ese pensamiento tiempo atrás y hoy se puede dar cuenta que el único importante dentro del culto de adoración, dentro de los atrios del Señor, es el Dios Todopoderoso, que nosotros debemos rendirle a Él toda gloria y toda honra y entender que el varón o la varona es solamente un vaso usado en las manos del Señor. Cada vez que usted, hermano, pueda llegar a los atrios del Señor, ríndale la adoración, la exaltación, la alabanza, la gloria, solamente al Todopoderoso, aquel que lo llamó como oveja perdida y le invitó, ¿cierto?, a venir a este redil maravilloso. Gracias. Para hacer de usted una nueva criatura. Los hombres fallan, los hombres cometen errores, pero este Dios es tan limpio de corazón y de mente, este Dios es tan santo, que siempre está invitando, ¿cierto?, a aquel que quiera cambiar su vida, aquel que quiera venir a las plantas del Todopoderoso. Que el Señor le bendiga en esta tarde, ¿cierto? Cada vez que hacemos el programa no es para ofenderle a usted, no es para ofender, ¿cierto?, a la iglesia católica, a la iglesia pentecostal, sino es para exaltar el nombre del Señor y explicar, ¿cierto?, lo que realmente nos enseña la palabra del Señor, porque muchas veces desconocemos el conocimiento, desconocemos la enseñanza, pero este programa, ¿cierto?, se ha enfocado en poder revelar, ¿cierto?, lo que está escondido, aquello que un día no entendíamos, aquello que un día no comprendíamos, y hoy, ¿cierto?, podemos a través de este programa entender la palabra del Señor, y es una bendición. Amén. Para nosotros, para su hogar, que el Señor nos permita, ¿cierto?, hablar de su palabra. Amén. El Señor les bendiga en esta tarde. Bueno, Dios bendiga, ¿cierto?, a nuestros hermanos que han comentado. Vamos a orar, vamos a presentar, ¿cierto?, con el corazón a la... Yo siento muy profundamente que el Señor va a traer, va a sacar de la Iglesia Católica, va a sacar mucha gente. Así sea, sí. Y le va a dar el Señor, ¿cierto?, lo que nos dio y lo que nos ha dado a nosotros. En Argentina, bueno, las personas que han tenido la oportunidad de ir al sur aquí, de Alto Evangélico, en esta zona, Coronel, Lota, en general en Concepción, pero ya pasando Valdivia hacia allá, todavía queda un trabajo gigantesco. Ya el catolicismo allá sigue reinando, ya
Así que usted, por favor, no olvide que la viña es grande, que los obreros son pocos. Así que los pocos que hay tienen que trabajar. ¿Ya? Así que este trabajo en Argentina está peor que acá. Si es que pudiera decir esa palabra. ¿Ya? Necesitan, hay mucho, el catolicismo es muy grande y muy fuerte. ¿Ya? Pero el Señor, nuestro Dios, tiene un plan. Y ese plan es lo que acaba de nuestro hermano proféticamente. Salir de ella, pueblo mío. Vamos a orar y enfocar esta oración en especial sobre esto. ¿Ya? Padre Celestial, hemos predicado su palabra. Ciertamente, Señor, Dios mío, yo no sé quién está detrás de las pantallas, pero usted lo sabe. Señor, pero si usted le dio la oportunidad de estar ahí, sentado, observando, escuchando, Dios mío, que no sea en vano. Yo recuerdo, Dios mío, que usted dijo de su palabra, que así como la lluvia y la nieve caen, Señor, sobre la tierra y no vuelven al cielo, sino que producen semilla, que traen, Señor, los ríos para poder, Señor, Dios mío, traer el pan a la mesa. Así también la palabra del Altísimo no volverá vacía. Su palabra fue hecha para lo que fue hecha y tiene que tener su cumplimiento, porque es palabra del Dios de Israel, el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, cual, Dios mío, no tiene sombra de variación. Dios mío, en el nombre glorioso de su Hijo unigénito, que tomó nuestro lugar en ese madero de la cruz, en ese madero de dolor, Dios mío, Señor, y le quitó al Satán, a la serpiente antigua, su principado. Dios mío, por lo tanto, todo aquel que fuera usted, Dios mío, es libre de ese azote, es libre, Dios mío, Señor, de esa marca, es libre, Señor, Dios mío, de esa esclavitud. Dios, creador del cielo y de la tierra, clamo por mis hermanos que están allí. Sáquelos de ahí, sáquelos, Señor, saque a mis hermanos de ese, Señor, lugar, de ese lugar oscuro, de ese lugar de aves de rapiña. Sáquelos, Adonai, sáquelos, arránquelos, Dios mío, llámelos como usted quiera, Señor, pero sáquelos de ahí. Sáquelos, Señor, sáquelos por piedad, sáquelos por misericordia, Señor, porque si han sido idólatras, Dios mío, es porque no lo saben. Dios mío, Señor, su Hijo en el madero de la cruz habló de ellos también, cuando le dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Señor, Dios mío, recuerden los padres, porque nuestra ascendencia también estuvo allí, adorando al madero, adorando la imagen, Señor, y no al Creador. Tenga misericordia, tenga piedad, Señor. Oh, Dios bueno, tardo para la ira y grande el amor. Señor, haga el milagro una vez más. Utiliza a su siervo y a su sierva. Utiliza a los suyos para hablar, para llamar, para la honra y la gloria de su nombre. Dios mío, usted tiene el poder, Señor. Usted tiene todo el poder, Señor, y con este, Señor, Dios mío, esta oportunidad que nos da de este lugar, de estas pantallas, Señor, Dios mío, de hablar, que esto de video, Señor, de alguna forma usted lo multiplique, Señor, que pueda llegar a más lugares, Señor. Padre bendito, encienda usted el fuego, Señor, en tierra, que están desesperados porque el fuego de Dios les visite, porque la maldad ya, Señor, Dios mío, está destruyendo, Señor, a la humanidad. La maldad, Señor, Dios mío, que reina en países, Señor, paganos, donde ya no es evangelio, ya donde no hay ni siquiera catolicismo, hay santería, mentiras del diablo, hechicería, Señor. Usted destruya, Dios mío, Señor, todo eso y déle oportunidad a estas personas, Señor, que no saben lo que hacen. Padre celestial, usted es Dios y nosotros sus servidores. Le honramos, le bendecimos y le glorificamos, Señor, por todo lo que hará y por todo lo que ha hecho, Señor. Su bendición pedimos para este programa también, para nuestros hermanos, los que escuchan. La bendición que emana de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén. Shalom. Alejen. La paz a los